Esta semana, el régimen de Maduro anunció que las elecciones presidenciales en Venezuela serían el 28 de julio, dentro de 4 meses. Pero hay varias preguntas. ¿Quiénes finalmente van a ser los candidatos? Y otra pregunta, ¿fue el acuerdo de Barbados una trampa que le tendieron al pueblo que quiere libertad? Hoy tenemos con nosotros al analista político Esteban Gervasi, quien nos va a explicar la compleja situación de esa hermana nación suramericana. Bienvenido. Gervasi, vamos a comenzar con las elecciones o supuestas elecciones presidenciales en Venezuela. Ya se dice que se escogió el 28 de julio porque tiene que ver con Hugo Chávez, pero hasta el momento, y usted vive en los Estados Unidos, ya aquí se ha definido quiénes son los candidatos. ¿No se sabe quiénes son los candidatos en estas elecciones? Lo interesante de esto es que aquí hay un cambio a lo que fueron las elecciones pasadas durante el periodo de Chávez y el periodo de Maduro. Hay que recordarle a los televidentes que Chávez, desde el momento que llegó al poder en el 98, construyó una oposición a su medida. Y esto cambió radicalmente con la elección de un proceso de primaria que se llevó el 22 de octubre del año pasado, del 2023, con la elección de María Corina Machado. Antiguamente, en los procesos de elección del 2006, 2012, 2013, la oposición escogió un candidato a dedo. Y ese candidato, por supuesto, tenía muchos dedos de lo que se llaman los opositores oficialistas del régimen. Personas que han estado ligadas a los partidos tradicionales de la democracia, pero que por actos de corrupción llegaron a tener un poder y una presencia importante en el periodo de Chávez y en el periodo de Maduro. Por primera vez al régimen se le escapa esta figura que se llama María Corina Machado, que la subestimaron. Y eso fue su gran secreto, subestimar a María Corina Machado, la cual se dedicó por casi 2 años a recorrer el país, mientras que las encuestas que presentaba el oficialismo a través de Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y otros personeros del régimen, decían que María Corina no tenía ni el 1, ni el 2, ni el 3%, que nunca iba a poder tener la fuerza que tiene hoy día. María Corina gana el 22 de octubre en esas primarias con casi 93% de los electores, pero con 3 millones de votos. Y esto le da un poder de arranque importantísimo. Y eso además fija una pared muy fuerte donde cierra y tranca a los opositores oficialistas de un bando, los cuales se ven desarticulados y no han podido rescatar ese poder que tenían en los periodos anteriores. El Acuerdo de Barbados es un acuerdo que se creó y lo creó el régimen para objetivos muy concretos. Primero fueron los narcosobrinos, que son los sobrinos de Cilia Flores que fueron capturados y puestos presos en los Estados Unidos con sentencia firme y fueron liberados por la administración Biden. Y el segundo era Alex Saab, que es un personero de origen colombiano que tenía relaciones muy directas desde la época de Hugo Chávez, cuando Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, lo lleva en un viaje y lo presenta como una de las personas de su confianza para el proceso de construcción de algunas viviendas. Después este hombre se transformó en un testaferro, un hombre de negocio sucio, fue capturado en Cabo Verde, fue traído a la justicia americana y en pleno proceso de que iba a ser juzgado, la administración Biden lo libera como parte de las negociaciones de este acuerdo de Barbados. Pero todo esto, ese acuerdo, Tomás, viene mucho antes de la firma del acuerdo del 17 de octubre del año pasado, 5 días antes de las primarias. Ese acuerdo se firmó apurado para frenar la primaria y no lo lograron. Y después se creó el referéndum sobre la Guyana para ver si disminuían el triunfo de María Corina en la primaria del 2022. Exactamente, a eso quería llegar con usted, señor Gervasi, porque hay opositores, incluso voces aquí en el exilio, que dicen que hay que cumplir el acuerdo de Barbados. Evidentemente no lo van a cumplir o no lo están cumpliendo. Evidentemente
Estados Unidos no quiere tomar acciones punitivas por el incumplimiento, pero ¿por qué se permite que el acuerdo de Barbados defina lo que puede ser esta elección presidencial? Fíjese, yo estoy totalmente de acuerdo. El acuerdo de Barbados, para mí, bajo el análisis que nosotros hacemos, es que es un acuerdo mafioso. Primero porque, y voy a dar los argumentos, ese acuerdo se firma entre dos partes, un régimen y una oposición oficialista. Esa oposición oficialista no representa a ninguna mayoría y menos tampoco a una minoría. Parece paradójico lo que estoy diciendo, porque ninguno de los que firmó ese acuerdo por parte de la oposición tiene un cargo de elección popular, no ha sido elegido y fueron nombrados a dedo. ¿Quién los nombra a dedo? ¿Quién escoge a la persona que fue a Barbados, a México, que estuvo en Alemania, que estuvieron en Saudi Arabia, que estuvieron en varias partes del mundo? Le ponían el nombre según la locación donde se estaba acordando y firmando. Estoy hablando desde hace 3 años cuando agarraron los narcosobrinos. Eso ha ido mutando y María Corina Machado, que era el líder en ese momento de la oposición venezolana a mediados del 2023 y finales del 2023, nunca tuvo una participación de una decisión sobre el acuerdo de Barbados. Entonces, es un acuerdo firmado entre mafiosos que no incumple inclusive normas básicas de nuestra Constitución y leyes venezolanas. De hecho, yo nunca entendí cómo voces en el extranjero, como usted bien lo plantea, en Estados Unidos, pero en Latinoamérica también, buscan que se respete ese acuerdo. Lo que hay que respetar en Venezuela, Tomás, es precisamente la Constitución. Constitución que fue elaborada en el 99 y aprobada por los venezolanos, y la cual el mismo régimen, creador de la Constitución, viola permanentemente. Si nosotros los venezolanos y la comunidad internacional nos abocáramos a que todos respeten los procesos y normas electorales que se plantearon en la Constitución del 99, pero además que está en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, entonces esto sería diferente. Ellos cambian. En Venezuela hay una norma, Tomás, te explico, que tú no puedes hacer ninguna modificación de los procesos electorales 6 meses antes de la elección. Cuando ellos plantean llevar el 28 de julio, que es el día del cumpleaños del dictador Chávez, para crear una fecha totalmente emotiva, anunciada precisamente el 5 de marzo, hace apenas unos días, que fue el día que supuestamente murió Chávez, cuando todo el mundo en Venezuela sabe. Y dicho no por venezolano, ni por cuento de camino, ni por chisme, que Chávez murió en diciembre del 2012 en La Habana, porque cuando se sometió al proceso de operación el 11 de diciembre, nunca se levantó del estado de coma que tenía y muere el 31 a las 11 de la mañana. Y eso es dicho por su gente de mayor confianza, claro, como en ese momento era Rafael Ramírez, la fiscal Luis Ortega Díaz, los guardaespaldas inclusive que están en Venezuela, ministros que estuvieron muy cercanos, que por supuesto el régimen de Castro fue apartando y eliminando a medida que Maduro, que es escogido por La Habana, asumió el poder el 13 de diciembre del 2013. Y a todo esto, Gervasi, ¿dónde están los Estados Unidos? Porque hay informes contradictorios sobre la política, las sanciones, imponer nuevas sanciones, quitar sanciones, eso que usted ha mencionado, que es una aberración de la justicia americana, de entregar delincuentes. Y ahora, ¿qué va a pasar en este proceso electoral? Quedan prácticamente 4 meses y no se sabe si Estados Unidos o los países europeos o el mundo va a poner presión para que hayan elecciones que tengan matices, que sean un poco transparentes. Fíjese, ha sido un error y yo lo denuncié. Primero quiero hacer un punto aquí, porque los venezolanos que estamos viviendo, que somos ciudadanos americanos, que amamos este país, que somos ciudadanos no por necesidad, sino por decisión propia, porque a mí nadie me puso una pistola para ser ciudadano americano, venimos denunciando que el próximo 9/11 vendría de Venezuela. Y muchos
analistas, inclusive políticos, se reían y se burlaban de nuestras palabras. Cuando denunciamos hace 3 años a Nicolás Maduro por una estrategia muy consumada del Foro de Sao Paulo, que abrió las puertas de las cárceles venezolanas y empezó una operación absolutamente planificada para mandar delincuentes, asesinos, narcotraficantes con la venia de México, de Nicaragua y de esos países donde venezolanos que no tenían en Venezuela, sino vivían en las cárceles, que tenían delitos desde los 12, 13 años, tenían ya 2, 3, 4 muertos, migraran a los Estados Unidos. Eso llevó a que la política exterior de la administración Biden se tapara los ojos y puso a 2 imberbes bajo la custodia de las relaciones entre Estados Unidos y no solo Venezuela, Latinoamérica, que es el caso James Story, que no lo podemos olvidar, que estuvo bajo la administración del itinerato de Juan Guaidó, y después lo sustituye Juan González, de origen colombiano, que se ha dedicado, que estuvo muy involucrado en las relaciones con Cuba. Entonces, hay una tendencia a crear un malestar y ahora en las últimas horas vimos cómo el gobierno de Biden importa venezolanos en vuelos privados y esto es gravísimo porque no sabemos quiénes están llegando. Ha sido complicidad absoluta. Cuando vemos que la mayoría de los asesinatos, robos, violaciones, secuestros express que no existían en Estados Unidos están bajo venezolanos. ¿Venezolanos de qué tipo? Venezolanos delincuentes que fueron formados y criados, lo que llamamos los hijos de Chávez y los hijos de Maduro. Claro. Las administraciones, aquí, si el gobierno que gane, que yo espero, y lo digo abiertamente, que sea el presidente Trump, no por cuestiones políticas, sino que realmente aquí hay que venir un golpe de timón, porque esta política de fronteras abiertas, yo que vivo ahora en Texas, se lo tengo que decir, es muy fuerte y muy peligroso lo que estamos viviendo. Los ciudadanos americanos estamos en alto riesgo, el residente, inclusive el emigrante que llega a este país a formar una familia con el sueño americano, está en riesgo porque en caso de los venezolanos el desprestigio es absoluto. Muchísimas gracias porque nos ha dado una clara visión de lo que está pasando con Venezuela y con nosotros debido a Venezuela. Es Esteban Gervasi, analista político, que nos habla desde Texas. Enseguida regresamos.